Hola, hola, bienvenidos al episodio número 18 de La Tribuna Blanca. Hoy día vamos a estar hablando sobre el partido entre el Benfica y el Real Madrid que aconteció el día de hoy. Partido, la verdad, que me sorprendió, sinceramente. Creo que el equipo mostró una mucha mejor versión que el anterior duelo directo entre el Benfica en este mismo estadio. Creo que el equipo se mostró mucho más sólido. Creo que además el Benfica hoy puso bastante menos intensidad a la hora de intentar atacar al Real Madrid y creo que eso nos benefició. Y además siento que el Real Madrid pudo contrarrestar mucho mejor los ataques del Benfica que intentaron hacer durante este partido que en el anterior, porque como mencioné en el anterior video, sobre todo por el lado de carreras había bastante problemas a la hora de mandar balones a la espalda, llegaban muy fácilmente a atacarnos. En este partido fue todo lo contrario, no hubieron tantos ataques muy claros del Benfica, el Benfica prácticamente sus ocasiones más claras de gol fueron de tiros de fuera del área, no fueron de jugadas cercanas dentro de nuestro área, tuvieron pocos toques dentro del área del Real Madrid y creo que eso demuestra que Arbeloa en esta oportunidad fue capaz de plantear un partido positivo que además supo leer bastante bien a Mourinho para que no su plan, que quizás intentó hacer lo mismo en esta ocasión, no funcionara de la misma forma. Además creo que Mourinho en esta ocasión presentó un equipo mucho menos ofensivo, un equipo que buscó defender y replegarse bastante más y creo que eso hizo que el Real Madrid tuviera mucho más control del balón y pudiera sufrir un poco menos a la hora de que el Benfica lo buscase atacar. Sin embargo, a pesar de esto, creo que el Real Madrid tuvo ocasiones y generó lo suficiente como para que el resultado, en mi opinión, sea corto. Creo que un gol de diferencia no representa realmente lo que aconteció en el partido, porque si vemos un poco algunas de las estadísticas, el Real Madrid tuvo considerablemente más la pelota, 58% de posesión, y tiene un gol esperado de 0,9. Y además que tuvo más tiros y más disparos a puerta y más ocasiones con gran probabilidad de gol. Así que definitivamente el Real Madrid sí mereció quizás haberse ido por lo menos con dos goles de diferencia. Pero si el Madrid puede jugar así en el Bernabéu, creo que la eliminatoria puede solventarse bastante sólidamente. Y algo que sí recalcar es que el equipo al inicio salió un poco dormido, no me quiero olvidar de esto, los primeros 10 minutos yo pensé, incluso si los que me siguen en Twitter van a ver que yo pensé que este partido podría ser bastante similar al de la anterior jornada, donde un Madrid mucho más endeble, que estaba dejándole al Benfica atacarle, pero según han pasado esos minutos iniciales, el Real Madrid se solidificó, consiguió contrarrestar mucho mejor los ataques que proponía el Benfica y logró obtener mucho más dominio del partido, dominio del balón y además creo que fue bastante más eficaz a la hora de frustrar los ataques del Benfica, sobre todo por una gran actuación tanto de Tchouaméni como de Valverde, que vamos a estar hablando de eso en unos instantes, ¿no? Cuando toca hablar de su rendimiento individual. Y luego también mencionar la polémica o un suceso ajeno al fútbol que ha acontecido en el partido, que fue entre Vinicius y el jugador Prestiani del Benfica. Un suceso, la verdad, bastante lamentable, sinceramente. Eh, que sigan aconteciendo estos eventos en fútbol, para que quizás no lo haya visto, este jugador a la hora de hablar con Vinicius, con la camiseta, se tapó la boca justamente porque él ya sabía que en la televisión tienen lectores de labios, entonces si mostrara la boca alguien lo podría captar y definitivamente podría sufrir una sanción ejemplar, podría sufrir una sanción del fútbol europeo y quizá tendría que dejar de jugar por un cierto tiempo, además de que el hubiera sido suspendido y quizás el Real Madrid hubiera ganado el partido. Así que un suceso, la verdad, lamentable que ojalá no ocurra de nuevo y además, por mi parte, me parece que lo que hizo Vinicius al anunciarle al árbitro lo que esto había acontecido, me parece que es lo correcto, no es algo es algo que él siempre se ha mostrado muy vocal hacia evitar este tipo de situaciones en el fútbol y esto demuestra una vez más que Vinicius muestra su valentía a la hora de denunciar este tipo de eventos en el partido, ¿no? Y además otra cosa que me pareció mal fue que el árbitro le coloca una tarjeta amarilla a Vinicius por una celebración que, en mi opinión,
no hace nada, simplemente es un baile alrededor de bailarín de Corran, que justamente es la imagen que están viendo en pantalla en este momento. No me parece, yo no entendí por qué le pone amarilla, incluso cuando Vinicius ve que le ponen la amarilla, él se queda como un poco confuso, porque no entiende exactamente por qué le han puesto una tarjeta, porque él no siente que haya, porque él no se encara con la grada, no hace ningún mensaje personal hacia ningún aficionado, quizás esté siendo hostil en el partido, ni se encara con ningún jugador, entonces no comprendo exactamente por qué le han puesto una amarilla, y obviamente esta amarilla no tiene un impacto, por así decirlo, en este partido, porque termina solo siendo amarilla, pero que más adelante, quizás en unos hipotéticos octavos o quizás unos cuartos, te puede condicionar donde Vinicius se pierda un partido realmente importante, donde el Madrid sí se está jugando algo importante, como por ejemplo en una hipotética vuelta contra el Manchester City, por ejemplo, que posiblemente sea nuestro rival si las cosas terminan saliendo bien en el Bernabéu, ¿no? Y luego, además, otra cosa que quería resaltar, ya luego vamos por las notas individuales de cada jugador, es cómo Mbappé se comportó defendiendo a su compañero. Mbappé fue el primero junto con Vinicius, obviamente, porque a Vinicius fue al que le dijeron este insulto directamente. Mbappé es el primero en ir a defender a su compañero, incluso Mbappé propone salir del campo, lo cual me parece que es algo que él actúa como capitán sin brazalete, se pone bastante fuerte y que hizo lo correcto, ¿no? Y además al final del video voy a poner sus declaraciones donde, donde él muestra su apoyo hacia Vinicius Junior, ¿no? Después de este evento y da un discurso bastante interesante que muestra su apoyo hacia el jugador, además de que él incluso insultó a Stuani diciéndole que era un puto racista. Así que creo que es lo correcto y actuó de forma adecuada para defender a su compañero, algo que me gustaría ver más de nuestro Real Capitán, que es Valverde, que creo que no tuvo quizás, no fue tan vocal al respecto, no fue tan vocal con su descontento, no inició, no intentó iniciar quizás una salida del campo o presionar al árbitro para para hacer una decisión que pudiera perjudicar más al Benfica. Y creo que por esa parte eso está mal, ¿no? Porque finalmente Valverde es el jugador que tiene que hablar con el árbitro y que tiene que buscar solucionar este tipo de situaciones, por algo es el capitán. Y por eso para mí Valverde, una vez más, creo que ya lo he mencionado antes, no me parece un buen capitán, creo que no tiene la personalidad para liderar. Quizás puede ser un líder futbolístico, pero creo que por actitud no es un líder, porque lo vemos en este caso, no tiene ese ímpetu para ir a defender al escudo, ir a defender a sus compañeros en este tipo de situaciones donde creo que sí, un verdadero capitán, como por ejemplo Sergio Ramos, sí lo habría hecho, se habría puesto firme, habría intentado que el jugador, en este caso Prestiani, sufra una consecuencia, que el árbitro actúe de acuerdo al protocolo y no que se haya terminado en que simplemente el juego se paró durante 7 8 minutos y luego se haya reiniciado sin ninguna sanción para el jugador y que al final el único perjudicado en toda la situación haya sido Vinicius porque termina con una tarjeta amarilla, mientras que el jugador del Benfica que utiliza este acto racista no sufre ninguna consecuencia para el partido, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería añadir respecto al tema y esperemos el club opere y busque hacer que haya una sanción para este jugador y que además el Benfica haga la investigación correspondiente para ver si realmente esto es lo que el jugador ha dicho y que sufra las consecuencias correspondientes tanto el club como el jugador, ¿no? Pero bueno, ahora hablar un poquito de los jugadores uno por uno. En primer lugar vamos a hablar de Courtois. Courtois fue bastante sólido, sobre todo en esos momentos de caos al inicio, como ya mencioné, tuvo varias atajadas buenas, sobre todo una que le hace, creo, al número 8 a Ausners, creo que se llamaba, que es un tiro raso bastante difícil, porque además choca en un defensa, tiene un ligero desvío y, y es bastante bueno y muestra que Courtois es un arquero top porque las pocas chances que le generan, que en este caso no fueron tantas, porque no son muchas, él está a la altura y te salva en esos momentos donde quizás el equipo no defiende correctamente. Luego hablar de los defensas. Trent
Me pareció un buen partido, sin ser tan espectacular como el anterior partido de la Real Sociedad, donde sí fue realmente muy diferencial. Eh, Se posiciona bastante bien, mete buenos pases, con balón es claramente diferencial. Y creo que además se entendió bastante bien con Valverde. Creo que en muchas ocasiones Valverde lo ayudó bastante. eh, y creo que esa banda derecha con Trent y Valverde puede ser muy buena para el equipo, porque creo que Valverde ayuda bastante a Trent al a tener que tener menos carga defensiva, que todos sabemos que es su debilidad, y además Trent ayuda a Valverde al poder utilizar mejor una salida de balón mucho más pulcra por ese sector del campo, que creo que es algo que Valverde todos sabemos que no es su especialidad, pues es un jugador mucho más físico, que tiene mucho más despliegue, y creo que Valverde puede usar esto para ayudar a Trent y que Trent pueda ayudar a Valverde para sacar el balón y además tener una banda derecha mucho más útil, como lo hemos visto en los dos últimos partidos, donde Valverde ha sido trascendental para el ataque y ha tenido jugadas donde ha podido ayudar, como el anterior partido, donde prácticamente deja a Gonzalo solo para que empuje la pelota, y en esta ocasión también, porque también le deja a Mbappé un balón en ventaja para que la empuje, pero lastimosamente en este caso no es que defina mal, sino que simplemente no llega al balón, se queda un poco corto. Ahora hablar de los dos centrales, tanto Rudiger como Hausen me parecieron que fueron bastante sólidos. Creo que Hausen en este caso se solidimentó que solidimentó su buen nivel porque se posiciona bien y además siento que uno de lo que más le íbamos criticando a este jugador, que era justamente su falta de presencia aérea, creo que en este caso, en este partido, sí lo hizo de forma muy positiva, muy buena y que además pudo, eh, pudo además tener buena lectura en defensa, tiene varios cortes, además cuando el Benfica intentaba hacer algunos toques en el área, Hausen se anticipó bastante bien y además algo que creo que es algo muy bueno para él, porque es uno de sus mejores atributos, fue que logró recuperar esa confianza con balón que había estado teniendo al inicio cuando recién vimos al jugador cuando llegó en el Mundial de Clubes. Creo que tener esta confianza con balón es algo que a Hausen lo potencia porque creo que él puede ser uno de los mejores centrales con pelota del mundo y tenerlo a un buen nivel con balón es algo que va a beneficiar considerablemente al Real Madrid. Y además creo que hace una buena pareja con Rudiger. Creo que esto es porque Rudiger, por así decirlo, pudo llevarse el peso pesado, que en este caso fue Pavlidis, y además ayudó a coordinar mejor la defensa porque él simplemente es un jugador con muchísima más veteranía, más experiencia, y que puede ordenar a Hausen mucho más. Y además que creo que Rudiger, en un buen estado de forma como es este, puede ayudarte mucho contra delanteros de buen nivel, como en este caso Pavlidis, que sabemos que es un delantero que quizás no sea el pico de la élite, pero sigue siendo un 9 bastante competente y probado en la Champions. Ahora para hablar de Carreras en mi opinión tuvo un partido correcto, no sufrió demasiado y sí lo vi bastante más sólido que el anterior partido con Benfica, creo que tuvo un duelo bastante mejor duelo con Schelderup que en el anterior partido, le ganaron muchísimo menos la espalda y fue bastante más sólido. Además que creo que Camavinga lo ayudó bastante a la hora de querer atacar y de querer defender. Creo que juntos ellos dos defendieron bastante bien esa banda izquierda y me pareció que fue un partido correcto de él, sin ser muy trascendental, porque creo que en este partido el peso de carrera, sobre todo a nivel de ataque, fue bastante más limitado que, por ejemplo, en los últimos partidos como Valencia o Real Sociedad, donde él sí tuvo un nivel de contribución en el ataque bastante más importante para el equipo que en este partido donde no se le vio quizás tan importante con balón. Ahora para hablar del centro del campo, que es algo que yo, como si habitualmente consumen este espacio, esta humilde tribuna, sabrán que yo he criticado bastante al mediocampo, pero en este partido siento que los tres jugadores estuvieron a la altura, sin quizá gustarme tanto algunas facetas de su juego, creo que los tres jugadores estuvieron a la altura y vamos a comenzar con el que para mí fue el mejor del partido, que fue Tchouaméni,
Tchouaméni bastante fue para mí de los mejores partidos que yo le he visto con el Real Madrid, sin ninguna duda. La verdad, creo que este partido de Tchouaméni, en mi opinión, podría estar en el top uno, top 2 de la que yo recuerdo de Tchouaméni. Si tuviera que enumerar, quizás este sería el segundo. Creo que el mejor partido que yo recuerdo de Tchouaméni con el Real Madrid sería octavos de final de Leipzig, en el Bernabéu, creo que fue, y donde él termina siendo un jugador clave, en este caso jugando de mediocampo, en ese momento él estaba jugando de central, hace un gran partido, pero este creo que es infinitamente superior y creo que este es su mejor partido, sin lugar a dudas, como jugador del Real Madrid. Si vemos alguna de las estadísticas utilizando SofaScore, vemos que tuvo un 100% ganado de duelos aéreos, 4 intercepciones, 3 recuperaciones y una oportunidad creada, que para un pivote es bastante bueno. Y además creo que incluso yo que he visto el partido, creo que incluso quizá aquí hayan faltado algunos datos, porque para mí él tuvo mucho peso a la hora de defender, tuvo bastantes cortes, bastantes interrupciones y creo que su peso en la defensa fue bastante bueno y supo ser un destructor de juego muy útil para el Real Madrid y un gran problema para el Benfica para superar. Y creo que eso también, esta buena performance de Tchouaméni en este partido, fue una de las razones por la que el Benfica tuvo muchísimos más problemas a la hora de atacar que en el anterior partido. Camavinga, ahora hablar de Camavinga. Camavinga me pareció que tuvo un partido correcto, cometió algunos errores, algunas faltas innecesarias y algunos errores torpes que son naturales en él, pero sin embargo me pareció que su partido fue bueno, ayudó con salida de balón y además tuvo buenas conducciones, buenas progresiones, incluso tuvo una donde prácticamente va desde la media cancha, termina en el área del Benfica y termina generando una ocasión de alto riesgo para el Benfica con un buen pase en Mbappé que la verdad Trubin hace una parada muy sólida, pero Camavinga demostró en este partido que tiene nivel para permanecer en el Real Madrid y que definitivamente, aunque a mí quizá para mí sea la venta, por así decirlo, que yo haría, porque creo que se necesita otro tipo de jugador, en este caso uno con mayor capacidad de balón. Lo mismo diría con Tchouaméni, creo que los dos jugadores tienen una habilidad con balón bastante limitada, siendo Camavinga un poco más talentoso con pelota que Tchouaméni. Tchouaméni sí me parece un jugador limitado con balón y que incluso en este partido, a pesar de ser un buen partido de Tchouaméni, su desarrollo con balón no me parece suficiente, pero creo que Camavinga sí tiene un poco más de talento, sin parecerme un mediocampista que por sí solo te puede comandar un equipo. Creo que no, eh, aún no creo que ya tenga la capacidad de hacer eso, creo que simplemente no es parte de su juego y creo que esa es una de las razones por las que Camavinga para mí, a pesar de que en este partido te diría que no lo hizo mal, que lo hizo bastante, en verdad lo hizo bastante positivamente. Si tú tuvieras un mediocampista con muchísima más calidad, creo que nutriría este centro del campo con muchísimo más dinamismo y podría ayudar bastante más al equipo a tener un ataque mucho más fluido y que sea un poco más rápido y generar más balones con ventaja hacia los delanteros, que en este caso fueron Vinicius y Mbappé, pero para que ellos puedan tener más balones en ventaja y incluso filtrar algún pase, porque en ese partido, que justo voy a hablar de eso en el siguiente apartado, creo que le faltó al Real Madrid unos cuantos más pases filtrados, porque creo que simplemente tanto Valverde como Tchouaméni como Camavinga no tienen esa capacidad y principalmente termina siendo los principales filtradores de pases, terminan siendo tanto Trent como Hausen, que no es lo que uno busca, ¿no? Lo que uno busca es que el centro del campo, que está mucho más cerca a los delanteros, sea capaz de unir mucho mejor las piezas, ¿no? Y en este caso no lo han hecho y terminan siendo tanto Hausen como Trent nuestros mejores filtradores de balones, porque Hausen en varias ocasiones mete buenos pases a Vinicius y a Carreras que rompen líneas, igual como Trent rompiendo líneas, dándole pases a tanto a Mbappé en algunos partidos, como en este partido múltiples veces a Valverde para que corra y le da buenos balones en ventaja para intentar progresar el juego del equipo. Ahora hablar de los dos delanteros. Primero voy a hablar no, perdón. Tengo que hablar de Arda, ¿verdad? Pero error mío. Para mí en este partido Arda pesó poco.
Creo que no está en sus últimos partidos no te diría que está a un tan buen nivel, creo que ha bajado considerablemente su nivel de cuando estaba con Xavi Alonso. eh, pero me pareció que le faltó, no se asoció también con sus compañeros y le faltó un poco de presencia. Además que creo que en este tipo de partidos, tener tu mediapunta, que tu mediapunta, necesitas que el mediapunta filtre un buen pase o encuentre un pase hacia los delanteros. Yo pensé que Arda quizás podría cobrar algo de relevancia cuando vi que el Benfica comenzaba a encerrarse. Pensé quizás ahorita Arda encuentra algún hueco para Mbappé, que es quizás su socio más natural, pero no lo vi. Sinceramente, Arda no me pareció que tuvo el peso que se requería de él y que, y que creo que eso le faltó, ¿no? Le faltó aparecer un poco más, filtrar algún balón hacia los atacantes, porque creo que es en este tipo de partidos donde el rival se encierra un poco más atrás, donde hay, hay problemas a la hora de progresar el ataque, donde quizá el equipo está caracoleando demasiado y dando muchos pases lentos. A veces un pase filtrado de tu media punta puede marcar la diferencia y creo que hoy a Arda le faltó ese peso en el juego, ¿no? Pero bueno, ahora hablar de los delanteros, ahora sí. Primero voy a hablar de Mbappé. No me gustó su partido. Creo que no estuvo, en primer lugar, no estuvo acertado en definición. Creo que tuvo varias chances para meter gol. En la primera parte hay una jugada donde entra por la derecha, remata y la tapa Trubin. Luego hay otra donde luego hay otra donde es una buena jugada colectiva entre Carreras, Vinicius y Mbappé, donde Carreras descarga para Vini, que Vini se la manda de taco a él, a Mbappé dentro del área y tenía algo de espacio para quizás patear y termina siendo un disparo muy malo. Luego, por ejemplo, hay otra donde Valverde le mete un buen pase eh, para que solo lo tenga que empujar y Mbappé no llega, no mete el cuerpo a tiempo y creo que eso no puedo valorar su partido por eso, porque tuvo varios fallos y que en este tipo de eliminatorias te pueden salir caro, ¿no? Fallar ese tipo de goles, por así decirlo, que ya están bastante avanzados o ya casi hechos, te puede costar, ¿no? Y creo que no puedo darle a Mbappé una buena reseña por un partido donde no tuvo el peso a la hora de marcar los goles que él normalmente nos ha acostumbrado a que él tenga, sobre todo en Champions, donde es nuestro mayor goleador. Pero creo que aún así eh, se va con una asistencia y bueno, creo que quizás él quizá lo podemos tirar bajo la alfombra, como se diría habitualmente, porque creo que aún él no está en su mejor nivel físico, creo que se nota que aún está con problemas físicos, no puede arrancar, no puede tener ese sprint que él normalmente tendría cuando está en perfectas condiciones, y creo que estas molestias físicas le están neutralizando bastante su juego, y se nota con cómo está jugando. Pero sin embargo, como ya mencioné al inicio, aplaudo sus declaraciones y cómo defendió a Vini de este episodio del racismo. Creo que eso es lo más destacado de su partido, porque en el plano futbolístico creo que se queda un poco corto para lo que yo creo que se espera de un jugador del talento y del nivel que está demostrando Kylian Mbappé en la temporada, ¿no? Luego hablar para mí, sino el segundo mejor jugador del equipo y el mejor del ataque, que fue Vinicius. Vinicius en este partido mete un gol extraordinario, sinceramente, un gol de otro partido que la verdad que te dejó a más de uno, yo estoy seguro que sorprendido por la calidad del gol. Pero que al final termina siendo un gol clave y demuestra una vez más que Vini en este tipo de partidos de Champions, de eliminatorias, donde las papas queman, Vinicius siempre se agranda y que te termina solucionando los partidos con un gol, una asistencia y demás, y en este caso con un gol sensacional, ¿no? Pero sin embargo, a pesar del gol, creo que el duelo individual con Dedic, que fue el extremo que lo estaba marcando, eh, hubo varias veces donde Dedic lo superó, obviamente hubo otras donde lo superó Vini, pero
Sí me pareció que en el uno contra uno no estuvo tan acertado como en el partido contra la Real Sociedad, donde sí vi un Vini que utilizando regates generaba muchísimo peligro para la defensa del rival. En este partido no lo vi, vi un Vini eh, que fue más, que en este caso es decisivo por el gol, pero no tanto por el uno contra uno, ¿no? Aunque sí también tuvo varias ocasiones donde generó peligro por jugadas de uno contra uno, que forzó al central Araujo, creo que se llama, a tener que defenderlo, o incluso a Barreiro, que es uno de los mediocampistas del Benfica, a tener que ayudar y redoblar a su lateral. Creo que también eso neutralizó un poco a Vini, tener que estar constantemente superando a doble o a veces hasta triple marca, porque había veces que Prestiani también se sumaba a tanto Barreiro como Dedic para intentar pararlo y creo que eso le complicó un poco que sea decisivo con la pelota, ¿no? Pero en general el gol que mete te cambia el partido, ¿no? Y, y, creo que eso es lo que más se tiene que valorar de su partido en general. Creo que el gol, la verdad, encima del gol, como, como viene en un momento donde el Madrid, a pesar de estar jugando bien, no conseguía meter el gol y Vinicius se inventa ese golazo que la verdad que te cambia toda la eliminatoria, ¿no? Y luego hablar de Brahim que entró y la verdad que, bueno, no hizo gran cosa, sinceramente, eh, jugó algo, no jugó, pero tuvo poco peso. Luego además entró Thiago Pitarchi Carvajal. Me gustó que Arbeloa confíe en Thiago Pitarch para un partido así, sobre todo porque confía en un canterano en un partido que la verdad no estaba para nada cerrado, porque en los últimos 10, 15 minutos el Benfica tuvo más control del partido, el Real Madrid tuvo un poco más de complicaciones y confiar en un canterano así, en un partido así difícil, en lugar de quizás hacer la fácil, ¿no? Que sería, por ejemplo, poner a Mendy o quizás a Ceballos o a Fran García. No, Arbeloa no lo hace, decide confiar en un canterano porque confía en su capacidad y creo que eso es algo que hay que valorar de este entrenador, ¿no? Que confíe en un canterano en un partido duro y que Thiago Peters, en mi opinión, lo hace bien y tiene varios toques. Obviamente jugó solo 15 minutos, pero en general un partido decente por parte del chico. Y bueno, ahora en general para hablar un poco de lo que se viene, tenemos un partido bastante duro, el siguiente contra Osasuna en el Sadar, un partido complicado, sinceramente, de que siempre nos cuesta. Además sabemos que el Barça ha pinchado la anterior jornada, así que el Madrid depende de sí mismo para continuar como líder. Pero veremos. Recordemos que en este estadio, en la anterior temporada, eh, sucedieron, sucedieron anomalías arbitrales, por no decirlo de otra manera, con ese evento del supuesto fuck off, ¿no? Donde termina expulsando a Bellingham y luego viene esa seguidilla de partidos extraña, donde hay un arbitraje bastante parcializado en contra del Real Madrid, por ejemplo, con ese penal residual rarísimo para el Atlético en el derby o el partido contra el Español donde el, el Español tenía vía libre para pegar y el Madrid tuvo bastantes dificultades para sacar ese partido adelante y lo termina perdiendo. Y en esos tres seguidillas de doble empate más derrota, el Real Madrid termina perdiendo su ventaja de puntos que había adquirido en enero del año pasado, ¿no? No sé si ocurrirá algo así, no hay que pensar esto negativamente, pero sí, además, entender que los Asuna no es un equipo difícil para nada de superar, ¿no? Es un equipo que a pesar de que en esta temporada se encuentra en la media tabla, sigue siendo un equipo que tiene jugadores decentes, como por ejemplo Víctor Muñoz, como Budimir, que te pueden generar problemas y que tienen calidad suficiente para generarle al Madrid problemas, además de que no sé si Mbappé esté disponible, lo cual vamos a perder a nuestro mejor jugador en ataque para un partido duro en un estadio hostil y que puede generarnos bastantes dificultades, ¿no? Luego, después de este partido, otra vez jugar contra el Benfica, en este caso en la vuelta, que para mí el Madrid, a pesar de hoy irse con la victoria y dar una imagen, en mi opinión, muy positiva, porque la verdad que es una imagen positiva, porque el equipo domina el encuentro, no sufre tanto y,
no le generan tantas ocasiones, además de que el Madrid tiene ocasiones para incluso tener una ventaja mayor, por lo menos de 2 goles. eh, el equipo aún así se lo juega todo en el Bernabéu y yo creo que yo tengo confianza, sinceramente, que el equipo puede sacar el partido ante los 2 partidos siguientes adelante, tanto el Osasuna como la vuelta en el Bernabéu con el Benfica. Creo que el Madrid en el partido en el Bernabéu va a sacar un resultado positivo, quizá una victoria, porque creo que con el apoyo de su gente el equipo se va a motivar. Además que creo que el Bernabéu va a actuar muchísimo más hostil con el Benfica, viendo lo que ha ocurrido con Vinicius y los comentarios que están haciendo sus jugadores respecto respecto a Vinicius y la situación que ha acontecido, ¿no? Pero bueno, para terminar, quería hablar algo del episodio de racismo, un poco más a fondo. Para mí la situación que ha ocurrido es bastante triste, sinceramente. Me da pena que esto siga ocurriendo contra Vinicius, porque creo que Vinicius es un jugador que sí te puede gustar, quizás más o menos sus actitudes o la forma como celebra. Para mí, en este caso, no me parece que haya hecho nada fuera de lugar. No, porque simplemente, en primer lugar, él hace un baile, que para mí eso no es provocativo. Todos los jugadores bailan, muchos, sobre todo los jugadores brasileños, históricamente han bailado después de marcar un gol, y creo que eso a Vinicius no es algo distinto. No entiendo por qué con otros jugadores sí se permite y con Vinicius no me parece justo. Y además, bueno, quizás lo de la camiseta donde muestra el nombre no me parece nada del otro mundo. Más encima viendo que la grada se está encarando con él, que lo están insultando, no me parece. Y la reacción del árbitro de amonestarlo, yo no la comprendo. Y como ya mencioné al inicio del video, eh, que le pongan una tarjeta es un ridículo por parte del árbitro. Pero bueno, luego el jugador Prestiani, yo creo que se tiene que hacer una investigación para, correcta para, eh, para ver qué ocurre con el jugador y ver si puede seguir en la Champions. Y bueno, eh, ahora que ya he dado un poquito mi opinión al respecto de eso, eh, quería dejar al final unas declaraciones de Mbappé respecto a la situación que ha acontecido, porque creo que demuestra demuestra que su habilidad para declarar, y además que él está dispuesto a poner el pecho por sus compañeros, en este caso Vinicius, y, y decirle y mandar un mensaje bastante positivo y además bastante contundente sobre lo que habría que hacer en este tipo de situaciones. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado el video y nos vemos pronto en el siguiente video hablando sobre el Real Madrid Osasuna en el Sadar. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo y a la Madrid. Y después hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que viniese un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto. Por eso que hay que explicar tranquilo, pero yo no quiero hablar de manera general, como lo ha dicho, porque yo he venido en Portugal muchas veces. Yo he tenido la suerte de tener muchos compañeros, muchos amigos de Portugal. Nunca me ha pasado nada. Y en este tipo de cosas es importante de hablar de manera muy clara y de no hablar en general, porque hay personas que no han hecho nada. Y en el estadio yo pienso que hay 70.000 personas que han hecho nada, que únicamente querían apoyar a su equipo. Yo tengo el máximo respeto para el Benfica, para su entrenador, que es uno de los mejores de la historia, que ha hecho la historia de Real Madrid. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions.